No expliques, solo atiende, dijo el millonario, sin mirarla, mientras hojeaba papeles importantes. Pero la mesera no se movió. Miró el contrato, vio el error, y lo corrigió sin dudar. Cuando él notó lo que había hecho, levantó la vista por primera vez. Y en ese instante, ya no la vio como una simple mesera. El reloj de pared del restaurante La Cúpula marcaba las 9:15. Lucía Romero ajustó el pequeño moño negro que complementaba su uniforme mientras observaba el salón principal casi vacío. Un martes por la noche en Ciudad de México no atraía a muchos comensales, excepto a los pocos habituales y algún que otro ejecutivo solitario. A sus 27 años, Lucía había aprendido a leer a las personas como si fueran menús, sabía quién dejaría propina generosa, quién exigiría atención constante y quién solo buscaba un lugar tranquilo para escapar. Romero, mesa 7. Cliente nuevo, murmuró Gabriel, el maitre, mientras pasaba junto a ella con un gesto discreto hacia la entrada. Lucía giró sutilmente y lo vio. Un hombre de unos 30 y tantos años entraba con esa clase de seguridad que solo otorga el dinero o la arrogancia, probablemente ambos. Vestía un traje azul marino impecable que contrastaba con su barba perfectamente recortada. Lo que más le llamó la atención fue que, a diferencia de otros ejecutivos, no hablaba por teléfono ni miraba constantemente su reloj. Con una respiración profunda, Lucía avanzó hacia la mesa, libreta en mano y la sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de servicio. 5 pasos antes de llegar, pudo notar el aroma sutil de un perfume que seguramente costaba más que su renta mensual. Buenas noches, señor. Bienvenido a La Cúpula. Mi nombre es Lucía y seré su mesera esta noche, recitó con la cadencia exacta que el restaurante exigía, ni demasiado formal ni excesivamente amigable. El hombre levantó la mirada de la carta y sus ojos, de un color miel intenso, se detuvieron un instante más de lo necesario en ella. No sonrió. Un whisky. Solo, sin hielo, dijo sin más, volviendo a mirar unos documentos que había extendido sobre la mesa blanca. Lucía sintió y se retiró hacia la barra. Otro ejecutivo que cree que el mundo gira a su alrededor, pensó mientras esperaba que Mateo, el bartender, preparara la bebida. A través del espejo tras la barra, observó al recién llegado. Ahora hablaba por teléfono, pero había algo en su postura, una tensión apenas perceptible en sus hombros, que contradecía su aparente seguridad. ¿Cliente difícil?, preguntó Mateo mientras colocaba el whisky en la bandeja. No lo sé aún, respondió Lucía. Pero tiene toda la pinta. De vuelta en la mesa, el hombre había terminado su llamada y ahora fruncía el ceño ante unos papeles. Lucía colocó la bebida con precisión sobre un posavasos. ¿Desea ordenar algo de comer, señor? No tengo tiempo para eso, respondió sin levantar la vista. Estoy esperando a alguien que ya llega tarde. Su voz tenía un acento diferente, quizás del norte del país, pensó Lucía. Había una dureza en su tono que contrastaba con la suavidad con que sus dedos sostenían la pluma con la que ahora firmaba documentos. Como guste. Estaré pendiente por si cambia de opinión. Cuando estaba a punto de retirarse, él habló nuevamente. ¿Tienes un bolígrafo que funcione mejor que este?, preguntó, extendiendo una elegante pluma que parecía costar lo que Lucía ganaba en un mes. Ella sacó un bolígrafo común del bolsillo de su chaleco. Solo tengo este, señor. El hombre lo tomó rozando apenas los dedos de Lucía, un contacto fugaz que ella intentó ignorar. Lo probó en una esquina del papel y, satisfecho con el resultado, comenzó a firmar. Fue entonces cuando Lucía notó algo extraño en el documento. Disculpe, dijo casi sin pensarlo, pero creo que está firmando en el lugar equivocado. El hombre levantó la mirada, esta vez con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Perdón? El campo para la firma está en la página siguiente, en la parte inferior. Ahí está firmando en el espacio del testigo, señaló discretamente sin tocar el documento. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Los ojos del hombre se estrecharon, evaluándola. Lucía se arrepintió inmediatamente de su comentario. Genial, acabo de perder la propina y quizás el trabajo, pensó. No expliques, solo atiende,
dijo él con frialdad. No te pagan por corregirme. El calor subió por las mejillas de Lucía. Asintió levemente y estaba por retirarse cuando el hombre revisó el documento y, tras un instante, pasó a la siguiente página. Allí, efectivamente, estaba el espacio correcto para la firma. Lo siento, murmuró él, sin mirarla directamente. Tienes razón. Lucía permaneció inmóvil, sorprendida por la disculpa inesperada. El hombre firmó rápidamente en el lugar correcto y le devolvió el bolígrafo. Me llamo Javier Herrera, dijo repentinamente, como si fuera una compensación por su brusquedad anterior. Y acabo de evitar un error que me habría costado mucho más que una disculpa. No hay problema, señor Herrera, respondió Lucía, recuperando su compostura profesional. ¿Desea algo más mientras espera? Javier la miró directamente, esta vez con algo parecido a la curiosidad. ¿Dónde aprendiste a reconocer contratos empresariales? La pregunta la tomó desprevenida. No era el tipo de conversación que solía tener con los clientes, especialmente con aquellos que minutos antes la habían reprendido. Estudio Derecho por las mañanas, respondió con cautela. 5º semestre. Algo cambió en la expresión de Javier, un destello de interés genuino que suavizó momentáneamente sus facciones. Interesante, dijo, y parecía que iba a añadir algo más cuando la puerta del restaurante se abrió. Un hombre de mediana edad con un traje gris entró buscando con la mirada. Javier levantó ligeramente la mano para señalar su ubicación y volvió a adoptar su postura profesional. «Puedes traerme otro whisky», le dijo a Lucía. «Y lo que sea que él quiera». Lucía asintió y se alejó, consciente de la mirada de Javier siguiéndola hasta que llegó a la barra. El resto de la noche transcurrió con normalidad. La reunión de negocios parecía tensa pero productiva. Desde la distancia, Lucía observaba ocasionalmente a Javier, notando cómo dominaba la conversación con una autoridad natural que hacía que su acompañante asintiera repetidamente. Cerca de la medianoche, el restaurante estaba casi vacío. El hombre del traje gris se había marchado, pero Javier permanecía en la mesa, ahora con una copa de vino tinto, revisando documentos con expresión concentrada. Lucía se acercó para preguntar si necesitaba algo más antes del cierre. «La cuenta, por favor», dijo Javier sin levantar la vista. Lucía trajo la cuenta en una pequeña carpeta de cuero. Javier introdujo una tarjeta negra sin siquiera revisar el monto. Mientras procesaba el pago, Lucía no pudo evitar notar que los documentos sobre la mesa eran para la compra de un edificio histórico en el centro de la ciudad. La cifra que alcanzó a ver tenía demasiados ceros. Regresó con el recibo y la tarjeta. Javier firmó rápidamente y se levantó, guardando sus documentos en un maletín de piel. «Gracias por la corrección», dijo con un tono más suave que el que había usado toda la noche. «No suelo cometer ese tipo de errores». «Todos tenemos días difíciles», respondió Lucía con una sonrisa profesional. Javier la miró un momento, como evaluando algo. «¿En qué universidad estudias?» «En la UNAM», respondió, sorprendida por el interés. Javier asintió levemente, como si confirmara algo para sí mismo. «Buenas noches, Lucía», dijo, pronunciando su nombre por primera vez. Cuando se marchó, Lucía recogió la carpeta con el recibo y encontró, además de una propina extraordinariamente generosa, una tarjeta de presentación. Javier Herrera, director ejecutivo, Grupo Altamira. Y escrito a mano en el reverso, por si alguna vez necesitas prácticas profesionales en un bufete real. J.H. Lucía guardó la tarjeta en el bolsillo de su chaleco, sin saber exactamente qué pensar. Mientras limpiaba la mesa, notó que había olvidado uno de los documentos. Era un contrato preliminar para la restauración del edificio que acababa de comprar. Lo tomó para llevarlo a Objetos Perdidos, pero en ese momento la puerta del restaurante se abrió nuevamente. Javier Herrera estaba de vuelta, con expresión preocupada. «Olvidé un documento», dijo, acercándose rápidamente. «Justo lo encontré», respondió Lucía, extendiéndole el papel. Sus dedos se rozaron de nuevo al intercambiar el documento, pero esta vez el contacto duró un segundo más.
Javier la miró a los ojos, y por un instante Lucía creyó ver algo más que la frialdad profesional de antes. Gracias, dijo él. Parece que te debo 2 correcciones en una noche. Lucía sonrió, esta vez genuinamente. Para eso estamos, señor Herrera. Para atender. Una leve sonrisa apareció en los labios de Javier, transformando completamente su rostro. Sin añadir nada más, se dio la vuelta y salió del restaurante. Lucía se quedó mirando la puerta por un momento, sintiendo que algo había cambiado en el aire, como si un guión preestablecido hubiera tomado un giro inesperado. Mientras terminaba de limpiar las mesas, la tarjeta en su bolsillo parecía pesar más de lo normal. Solo fue amabilidad por el error que evité, se dijo a sí misma. Nada más que eso. Pero cuando salió del restaurante una hora después, no pudo evitar preguntarse si volvería a ver a Javier Herrera. Y más inquietante aún, porque la idea le provocaba una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Al doblar la esquina hacia la parada del autobús, el sonido de un motor llamó su atención. Un auto negro estaba estacionado a unos metros. La ventanilla del conductor bajó lentamente. ¿Necesitas que te lleve?, preguntó Javier desde el interior. Es tarde para andar sola. Lucía se detuvo, sorprendida y confundida. Su instinto le decía que no debía subir al auto de un desconocido, por muy adinerado que fuera. Pero algo en la mirada de Javier, ahora más cansada y sincera que la que había mostrado en el restaurante, la hizo dudar. Gracias, pero vivo cerca, mintió. Además, el autobús pasa en 5 minutos. Javier asintió, respetando su decisión. Entonces, hasta la próxima, Lucía Romero, dijo, antes de subir la ventanilla. 3 días después, Lucía corría por los pasillos de la Facultad de Derecho. Llegaba tarde a la clase del profesor Guzmán, conocido por cerrar la puerta exactamente 5 minutos después de la hora de inicio. Con el cabello recogido en una coleta improvisada y la mochila rebotando contra su espalda, dobló la esquina del pasillo principal cuando chocó contra alguien. Perdón, murmuró automáticamente mientras recogía el libro que se le había caído. Parece que tienes prisa. Esa voz. Lucía levantó la mirada para encontrarse con los ojos color miel de Javier Herrera. No llevaba traje esta vez, sino unos jeans oscuros y una camisa azul arremangada hasta los codos. Se veía diferente, menos intimidante pero igualmente fuera de lugar en los gastados pasillos universitarios. Señor Herrera, dijo Lucía, incorporándose rápidamente. ¿Qué hace aquí? Una leve sonrisa apareció en los labios de Javier. Estoy dando una conferencia sobre restauración de edificios históricos y su impacto económico, respondió, señalando el auditorio principal. Y tú pareces estar llegando tarde a algún lado. Lucía miró su reloj y contuvo un gemido. Clase de Derecho Mercantil. El profesor Guzmán. ¿Ricardo Guzmán? Interrumpió Javier, arqueando una ceja. Fue mi profesor hace 12 años. ¿Sigue cerrando la puerta a los 5 minutos exactos? Sí, y me quedan exactamente 40 segundos, respondió Lucía, sorprendida por la coincidencia. Javier sacó su teléfono, tecleó rápidamente un mensaje y lo guardó. Ya no tienes que preocuparte por eso. Le acabo de escribir a Ricardo. Eres mi invitada especial para la conferencia de hoy. Lucía parpadeó, confundida y ligeramente alarmada. Pero no puedo perderme la clase. Tenemos examen la próxima semana y... La conferencia es sobre los aspectos legales de la restauración patrimonial, explicó Javier con calma. Te aseguro que es material relevante para tu carrera, especialmente si te interesa el derecho inmobiliario. El teléfono de Javier vibró. Miró la pantalla y sonrió. Ricardo dice que no hay problema. Te espera en su oficina después de la conferencia para darte material de estudio. Lucía se quedó sin palabras. En menos de un minuto, este hombre había reorganizado su día como si moviera piezas en un tablero de ajedrez. No estoy segura de qué. No expliques, solo asiste, dijo Javier, usando sus propias palabras del restaurante pero con un tono más ligero, casi juguetón. A veces, Lucía, las mejores oportunidades vienen de los desvíos inesperados.
Había algo magnético en su manera de hablar, una seguridad que no era arrogancia sino convicción pura. Lucía se encontró siguiéndolo hacia el auditorio, consciente de que varias miradas se posaban en ellos. El auditorio estaba lleno, principalmente de estudiantes de arquitectura y algunos profesores. Javier la guió hasta la primera fila, donde había 2 asientos reservados. «Espera aquí», le dijo antes de dirigirse al escenario donde el decano lo presentaba. Durante la siguiente hora, Lucía observó a un Javier completamente diferente al hombre tenso del restaurante. Hablaba con pasión sobre la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, sobre cómo los edificios antiguos contaban historias que debían ser protegidas. Sus manos dibujaban formas en el aire mientras explicaba los desafíos legales de restaurar estructuras centenarias. «La belleza está en los detalles», dijo en un momento, proyectando la imagen de un edificio art deco en el centro histórico. «Este es mi próximo proyecto. El edificio Aurora, abandonado durante décadas, será restaurado respetando cada moldura, cada vidriera, pero adaptándolo para uso mixto, cultural en las plantas bajas. Oficinas en los pisos intermedios y viviendas en los superiores». Lucía reconoció el edificio. Era el mismo del contrato que Javier había firmado la noche que se conocieron. A medida que hablaba de regulaciones, permisos y contratos, entendió por qué estaba tan tenso aquella noche. El proyecto era ambicioso y arriesgado. Cuando terminó la charla, el auditorio estalló en aplausos. Varios estudiantes y profesores rodearon a Javier con preguntas. Lucía aprovechó para escabullirse. Por alguna razón, se sentía abrumada. Esta versión carismática de Javier la desconcertaba más que el ejecutivo frío del restaurante. Estaba por salir cuando escuchó su nombre. «Lucía, espera». Javier se acercó, disculpándose con quienes aún intentaban hablar con él. «¿Te gustó la conferencia?», preguntó, con una expresión genuinamente interesada. «Fue fascinante», admitió ella sinceramente. Nunca había pensado en la restauración desde una perspectiva legal tan compleja. Javier sonrió, complacido con su respuesta. «Tengo una propuesta para ti», dijo, bajando ligeramente la voz. «El edificio Aurora necesita un equipo legal sólido. Estamos buscando practicantes que puedan aprender mientras aportan una visión fresca. Alguien que sepa identificar detalles importantes, como dónde debe ir una firma». Lucía sintió que se sonrojaba. «Señor Herrera, yo apenas estoy en 5º semestre y...» Javier la interrumpió. «Llámame Javier. Y no te estoy ofreciendo dirigir el departamento legal, sino una oportunidad de aprendizaje. 4 horas diarias, horario flexible que no interfiera con tus clases y una compensación adecuada». Lucía lo miró con suspicacia. «¿Por qué yo? Hay estudiantes de semestres más avanzados, con mejores calificaciones seguramente». Javier inclinó levemente la cabeza, observándola con curiosidad. «¿Siempre cuestionas la buena fortuna cuando llama a tu puerta?». «Cuando parece demasiado conveniente, sí», respondió ella con franqueza. Una risa suave escapó de los labios de Javier. «Me gusta tu honestidad. La verdad, Lucía, es que vi algo en ti la otra noche. Podrías haberte quedado callada cuando noté mi error. La mayoría lo habría hecho. Pero elegiste corregirme a pesar del riesgo. Eso habla de carácter». Sus palabras parecían sinceras, pero Lucía aún dudaba. «Además», continuó Javier, «hablé con Ricardo. Dice que eres una de sus mejores estudiantes, aunque nunca participas en clase». «Prefiero escuchar», murmuró ella. «A veces, quien más observa es quien más entiende», dijo Javier. «Piénsalo». «No necesito una respuesta inmediata». Le entregó otra tarjeta, esta vez con un número escrito a mano en el reverso. «Este es mi número personal. Llámame cuando decidas». Antes de que Lucía pudiera responder, el decano se acercó para llevarse a Javier a una reunión con otros profesores. Él se despidió con un gesto y una última mirada que parecía decir mucho más que sus palabras. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido en la colonia Roma, Lucía no podía concentrarse en sus lecturas. La tarjeta de Javier descansaba sobre su escritorio,
como un portal a un mundo completamente diferente al suyo. Su compañera de piso, Carolina, entró con 2 tazas de té. «Llevas una hora mirando esa tarjeta como si fuera a morderte», dijo, colocando una taza frente a Lucía. «¿Quién es ese tal Javier Herrera que te tiene tan pensativa?» Lucía le contó todo: el encuentro en el restaurante, la conferencia, la oferta de prácticas. «Es una oportunidad increíble», dijo Carolina cuando terminó de escuchar. «¿Por qué dudas?» Lucía suspiró, revolviendo su té. «No lo sé. Hay algo en él, me hace sentir que estoy perdiéndome de algún detalle importante». «¿Te gusta?», preguntó Carolina directamente. «No. Es decir, apenas lo conozco. Pero es guapo, exitoso y claramente interesado en ti». «En mi potencial profesional», corrigió Lucía. Carolina rodó los ojos. «Como digas. Pero no veo por qué no aceptar. Si resulta ser un cretino, renuncias y ya». Lucía miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. «No es tan simple», murmuró. «Siento que si entro en su mundo, algo va a cambiar irremediablemente». «Todos los cambios dan miedo, Lu. La cuestión es si el miedo vale la pena». Esa noche, Lucía apenas durmió. Soñó con edificios antiguos que cobraban vida, con contratos que se transformaban en laberintos y con ojos color miel que la observaban desde las sombras. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Marcó el número de la tarjeta con dedos temblorosos. «Herrera», respondió la voz familiar al tercer tono. «Señor». «Javier», se corrigió Lucía. «Soy Lucía Romero». «Sobre su oferta». «¿Puedes estar en mi oficina a las 4?» interrumpió él, con un tono que sugería que ya conocía su respuesta. «Sí, pero antes quisiera establecer algunas condiciones». Un breve silencio, seguido de lo que sonó como una risa contenida. «Por supuesto. Me sorprendería si no las tuvieras». Lucía respiró hondo. «Trabajaré en sus proyectos, aprenderé todo lo que pueda, pero nuestra relación será estrictamente profesional». Esta vez, la risa de Javier fue clara y abierta. «¿Temes que tenga otras intenciones, Lucía?» «Solo quiero que las cosas estén claras», respondió ella, sintiendo el calor subir por sus mejillas. «Siempre lo están para mí», dijo él, con un tono más serio. «Te veo a las 4». La llamada terminó, dejando a Lucía con la sensación de que, de algún modo, Javier había vuelto a tomar el control de la situación. A las 4:05, Lucía estaba frente al imponente edificio de cristal donde Grupo Altamira tenía sus oficinas. Vestía su mejor blusa y pantalón formal, con el cabello recogido en un moño profesional. Se sentía como una impostora en medio de ejecutivos y asistentes que parecían salidos de una revista de moda corporativa. En recepción, una mujer de unos 50 años la recibió con una sonrisa cordial. «¿Lucía Romero? El señor Herrera la está esperando. Piso 20, última puerta al fondo». El ascensor de cristal se elevó silenciosamente, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que normalmente habría impresionado a Lucía. Pero su mente estaba ocupada repasando las preguntas que quería hacer, los términos que quería negociar. Cuando las puertas se abrieron en el piso 20, Lucía se encontró en un espacio amplio y luminoso. Varias personas trabajaban en estaciones modernas, pero lo que captó su atención fueron los planos y maquetas de edificios históricos distribuidos por toda la oficina. «Señorita Romero», la saludó una joven asistente. «Por aquí, por favor». La guió hasta una puerta de madera oscura al final del pasillo. Tocó suavemente y la abrió sin esperar respuesta. La oficina de Javier era sorprendentemente acogedora, con paredes de ladrillo expuesto y estanterías llenas de libros. Él estaba de pie junto a un ventanal, contemplando la ciudad. Al verla entrar, sonrió. «Puntual». «Me gusta eso», dijo, haciendo un gesto hacia una mesa redonda donde había varios documentos extendidos. «Tu contrato de prácticas está listo para revisión». Lucía se acercó cautelosamente y tomó el documento. «Tómate tu tiempo», añadió Javier. «Revisa cada cláusula, cada punto y coma».
No me ofenderé si encuentras algo que quieras cambiar. Mientras Lucía leía el contrato, sintió la mirada de Javier sobre ella. Era un acuerdo sorprendentemente generoso, con un horario flexible, un estipendio más que adecuado y beneficios que muchos profesionales envidiarían. ¿Por qué?, preguntó finalmente, levantando la vista. ¿Por qué hacer todo esto por un estudiante que apenas conoce? Javier se sentó frente a ella, con una expresión seria. Porque veo en ti lo que yo necesitaba cuando estaba en tu lugar, una oportunidad real. No caridad, no un favor, sino un reconocimiento de tu potencial. Hubo un momento de silencio mientras Lucía procesaba sus palabras. Hay algo más que debes saber, continuó Javier. El edificio Aurora no es solo un proyecto más para mí. Es personal. Algo en su tono hizo que Lucía prestara especial atención. Mi abuela vivió allí hasta que el edificio fue abandonado, explicó. Ella me contaba historias sobre cómo era en su época dorada, cuando albergaba artistas, escritores, músicos. Quiero devolverle esa vida, esa energía. Lucía nunca había imaginado que existiera ese lado sentimental en él. Lo que necesito, continuó Javier, es un equipo que entienda que no estamos simplemente restaurando paredes y techos. Estamos rescatando historias. Sus ojos brillaban con una pasión que Lucía no había visto antes, ni siquiera durante la conferencia. Y tú, Lucía Romero, tienes la habilidad de ver más allá de lo evidente. Lo demostraste cuando corregiste mi error. Lucía bajó la mirada hacia el contrato nuevamente, abrumada por la intensidad del momento. Tomó un bolígrafo de la mesa y se dispuso a firmar. Espera, dijo Javier, poniendo suavemente su mano sobre la de ella. No firmes todavía. Quiero que visites el edificio primero. Quiero que sientas lo que estamos tratando de preservar. Si después de eso sigues interesada, hablaremos. El contacto de su mano fue breve pero suficiente para que Lucía sintiera un cosquilleo que subía por su brazo. De acuerdo, murmuró. ¿Cuándo? Ahora mismo, si tienes tiempo, respondió Javier, levantándose. Mi auto está abajo. El edificio Aurora se alzaba como un gigante dormido en medio de la ciudad. Sus 7 pisos de arquitectura art deco contrastaban con los modernos rascacielos de cristal que lo rodeaban. La fachada, aunque deteriorada por décadas de abandono, conservaba vestigios de su antiguo esplendor, relieves geométricos, balcones curvos y una imponente entrada coronada por un vitral semicircular. Javier detuvo su auto frente al edificio y miró a Lucía, quien observaba la estructura con fascinación. ¿Lista?, preguntó, con un brillo en los ojos que Lucía ya comenzaba a reconocer cuando hablaba del proyecto. Bajaron del auto y se acercaron a la entrada principal, protegida por una reja metálica oxidada. Javier sacó un juego de llaves antiguas y abrió el candado con la familiaridad de quien ha repetido ese gesto cientos de veces. Ten cuidado, advirtió mientras sostenía la puerta para que Lucía entrara. El piso puede estar irregular en algunas zonas. El vestíbulo principal estaba sumido en una penumbra polvoriento, con rayos de luz que se filtraban por las ventanas cubiertas de tablones y el vitral superior. A pesar del abandono, Lucía pudo apreciar la magnificencia del espacio. Una escalera de mármol gris se curvaba hacia los pisos superiores, y los detalles en latón oxidado de los pasamanos brillaban tenuemente. «Es impresionante», murmuró Lucía, su voz haciendo eco en el espacio vacío. «Y esto es solo el comienzo», respondió Javier, encendiendo una linterna moderna que contrastaba con el entorno vintage. «Ven, quiero mostrarte algo». La guió a través de pasillos donde antiguas lámparas de pared colgaban torcidas y puertas de madera tallada permanecían entreabiertas como bocas silenciosas. El edificio parecía contar su propia historia a través de cada grieta, cada mancha de humedad, cada trozo de papel tapiz desprendido. «Aquí», dijo Javier, deteniéndose frente a una puerta del 3er piso. Este era el apartamento de mi abuela. Sacó otra llave, más pequeña que las anteriores, y abrió la puerta con un chirrido que reverberó en el pasillo. El apartamento estaba vacío, salvo por algunos muebles cubiertos con sábanas polvorientas y cajas apiladas en una esquina. Ella guardó todo lo que pudo cuando tuvo que marcharse, explicó Javier mientras avanzaban por el espacio.
El edificio fue declarado inhabitable en 1997, pero ella nunca perdió la esperanza de volver. Lucía notó cómo la voz de Javier se suavizaba al hablar de su abuela, revelando una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Ella sigue. Falleció hace 3 años, respondió Javier, acercándose a una ventana y retirando la tabla que la cubría parcialmente. Nunca pudo ver el edificio restaurado, pero me hizo prometerle que algún día volvería a brillar. La luz que entró por la ventana iluminó el perfil de Javier, destacando sus facciones angulosas y la determinación en su mirada. Por eso es tan importante este proyecto para ti, concluyó Lucía, entendiendo finalmente la pasión que había visto en él durante la conferencia. Más que importante, dijo Javier, girándose para mirarla. Es una deuda. Mi abuela Rosa era pintora. Este edificio albergó a decenas de artistas como ella, personas que definieron la identidad cultural de esta ciudad. Cuando fue abandonado, se perdió algo más que un inmueble. Se acercó a una de las cajas y sacó un cuaderno de bocetos amarillento. Mira, dijo, entregándoselo a Lucía. Al abrirlo, Lucía descubrió docenas de dibujos, retratos de personas sonriendo en lo que parecía ser el vestíbulo del edificio, escenas de músicos tocando en alguna sala común, niños jugando en la azotea. Tu abuela tenía talento, comentó Lucía, pasando las páginas con cuidado. Era extraordinaria, asintió Javier. Y lo más valioso es que documentó la vida del edificio. Gracias a estos dibujos sabemos cómo era la decoración original, los espacios comunes, incluso los patrones del piso que se han perdido. Javier tomó el cuaderno y lo volvió a guardar con reverencia. El equipo de restauración está usando sus bocetos como referencia, explicó. Pero necesitamos asegurarnos de que todo el proceso sea legal y transparente. Ha habido demasiados proyectos de restauración en esta ciudad que terminan en desalojos o gentrificación descontrolada. Lucía asintió, comenzando a entender su papel en el proyecto. ¿Quieres que el aspecto legal respete el espíritu original del edificio?, dijo. Preservar no solo las paredes, sino también su función social. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Exactamente. Los contratos de arrendamiento, las cláusulas de uso, todo debe diseñarse para evitar que el edificio se convierta en un lujo inaccesible para los mismos creadores que lo hicieron especial. Continuaron recorriendo el apartamento hasta llegar a una pequeña terraza cubierta de polvo y hojas secas. Desde allí, la vista de la ciudad era sorprendente, una mezcla de edificios históricos y modernos que coexistían en un caos ordenado. ¿Cómo conseguiste comprarlo?, preguntó Lucía. Un edificio así, en esta ubicación. No fue fácil, respondió Javier, apoyándose en la barandilla. El anterior propietario era un fondo de inversión que planeaba demolerlo para construir un centro comercial. Llevaba años en disputas legales con la asociación de vecinos y las autoridades patrimoniales. Hizo una pausa, como decidiendo cuánto compartir. Tuve que hipotecar prácticamente todo lo que tenía y convencer a varios inversionistas de que la restauración era más rentable a largo plazo que la demolición. ¿Y lo es?, preguntó Lucía con genuina curiosidad. Javier sonrió, pero esta vez había un dejo de preocupación en su mirada. Eso es lo que intentamos demostrar. Si logramos que este proyecto sea exitoso, podría cambiar la forma en que se abordan las restauraciones en toda la ciudad. Regresaron al vestíbulo principal, donde ahora un rayo de sol atravesaba el vitral superior, proyectando fragmentos de color sobre el suelo polvoriento. ¿Entiendes ahora por qué quería que lo vieras antes de firmar?, preguntó Javier. No es solo un trabajo. Es ser parte de algo mayor. Lucía miró a su alrededor, imaginando cómo habría sido el edificio en su apogeo, lleno de vida y creatividad. Luego miró a Javier, cuya expresión revelaba una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual seguridad. Lo entiendo, respondió finalmente. Y quiero ser parte de esto. Algo cambió en la mirada de Javier, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Vamos entonces, dijo, dirigiéndose a la salida. Hay mucho trabajo por hacer. De regreso en el auto, Lucía notó que Javier parecía más relajado, casi jubiloso. Empezarás la próxima semana,
dijo mientras conducía. Te presentaré al equipo legal y al de restauración. Tendrás acceso a todos los documentos y la libertad de cuestionar cualquier aspecto que te parezca problemático. ¿Libertad para cuestionarte?, preguntó Lucía con una sonrisa ligeramente provocadora. ¿Cómo aquella noche en el restaurante? Javier rió, un sonido que Lucía estaba descubriendo que le gustaba provocar. Especialmente como aquella noche, respondió. Aunque esta vez intentaré ser menos gruñón cuando me corrijas. La tarde caía sobre la ciudad cuando Javier estacionó frente al edificio de Lucía. Ella no recordaba haberle dado su dirección. Carolina me la dio cuando llamé al restaurante preguntando por ti, explicó ante su mirada interrogante. Espero que no te moleste. Para alguien que insiste en la legalidad de sus proyectos, eso bordea lo invasivo, comentó Lucía, aunque sin verdadero enfado. Tienes razón, admitió Javier. Debí preguntar primero. Supongo que estoy acostumbrado a resolver las cosas a mi manera. Pues tendrás que desacostumbrarte, dijo Lucía con firmeza. Si vamos a trabajar juntos, necesito saber que respetas mis límites. Javier la miró un momento, como evaluándola bajo una nueva luz. Es justo, concedió finalmente. Innecesario. Parte del problema con el edificio Aurora fue que nadie cuestionó las decisiones que llevaron a su abandono. Lucía asintió, satisfecha con su respuesta. Hasta el lunes, entonces, dijo, abriendo la puerta del auto. Lucía, la llamó Javier antes de que saliera. Gracias por aceptar. Significa más de lo que imaginas. Había una sinceridad en su voz que la tomó por sorpresa. Por un momento, el poderoso empresario dejó entrever al hombre que se escondía tras la fachada de seguridad y control. No me lo agradezcas todavía, respondió ella con una sonrisa. Aún no has visto lo exigente que puedo ser con los contratos. La risa de Javier la acompañó mientras subía las escaleras hacia su apartamento. Al entrar, encontró a Carolina sentada en el sofá con expresión expectante. ¿Y? Preguntó inmediatamente. ¿Cómo fue? Lucía dejó su bolso y se desplomó junto a su amiga. Es complicado, respondió finalmente. ¿Complicado en el buen sentido o en el malo? Ambos, creo. Lucía se quitó los zapatos y flexionó los dedos doloridos. El proyecto es fascinante. El edificio es increíble y hay una historia personal detrás que lo hace aún más especial. ¿Y él? Insistió Carolina. Lucía suspiró, insegura de cómo describir a Javier Herrera después de todo lo que había descubierto ese día. Es como dos personas diferentes, dijo finalmente. El ejecutivo frío y controlador que conocí en el restaurante y este otro hombre apasionado por preservar el legado de su abuela. No sé cuál es el verdadero. O tal vez ambos lo son, sugirió Carolina. Las personas no somos blanco o negro, Lu. Especialmente las complicadas. Lucía miró por la ventana, pensando en los ojos de Javier cuando hablaba del edificio, en cómo su voz cambiaba al mencionar a su abuela. El lunes empiezo oficialmente, anunció, cambiando de tema. 4 horas diarias después de clases. ¿Y el restaurante?, preguntó Carolina. Trabajaré los fines de semana. No puedo permitirme renunciar todavía. Carolina asintió, comprendiendo la situación económica de su amiga. Sabes que estoy feliz por ti, ¿verdad? Es una oportunidad increíble. Solo, ten cuidado. ¿Con qué exactamente?, preguntó Lucía, aunque sabía perfectamente a qué se refería su amiga. Con mezclar lo profesional y lo personal, respondió Carolina. Tu jefe es guapo, rico y aparentemente tiene un lado sensible escondido bajo esa fachada de hombre de negocios. Es la receta perfecta para complicarse la vida. Lucía se levantó y se dirigió a la cocina para servirse un vaso de agua. No hay nada personal entre nosotros, afirmó con más convicción de la que sentía. Solo es trabajo. Si tú lo dices, respondió Carolina con una sonrisa escéptica. Pero cuando empieces a soñar con restaurar más que solo edificios, no digas que no te lo advertí. El domingo por la noche,
mientras organizaba su mochila para el día siguiente, su teléfono vibró con un mensaje. Todo listo para mañana. Pasaré por ti a las 3. No es necesario que lleves nada, tendrás tu propio espacio de trabajo. J.H. Lucía miró el mensaje durante varios segundos, debatiéndose entre la irritación por la presunción de que aceptaría que la recogiera y la anticipación por comenzar el proyecto. Finalmente respondió. Prefiero ir por mi cuenta. Estaré allí a las 3:15. Lr. La respuesta llegó casi instantáneamente. Como prefieras. Te esperaré en recepción. Simple, directo, sin cuestionar su decisión. Quizás Javier Herrera sí podía aprender a respetar límites después de todo. Esa noche, acostada en su cama, Lucía repasó mentalmente todo lo que sabía sobre restauración de edificios históricos y leyes patrimoniales, temas que apenas habían tocado en sus clases. Se sentía como una impostora, temiendo no estar a la altura del desafío. Pero luego recordó la confianza en los ojos de Javier cuando le habló de su potencial, y algo en su interior se afianzó con determinación. No se trataba solo de impresionar a un jefe atractivo. Se trataba de contribuir a un proyecto que podría cambiar la forma en que la ciudad preservaba su historia. Se trataba de honrar las historias encerradas en esas paredes, como las que la abuela de Javier había plasmado en sus dibujos. Con ese pensamiento, Lucía finalmente se durmió, soñando con vitrales de colores y escaleras de mármol que conducían hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Ría parcialmente. Nunca pudo ver el edificio restaurado, pero me hizo prometerle que algún día volvería a brillar. La luz que entró por la ventana iluminó el perfil de Javier, destacando sus facciones angulosas y la determinación en su mirada. Por eso es tan importante este proyecto para ti, concluyó Lucía, entendiendo finalmente la pasión que había visto en él durante la conferencia. Más que importante, dijo Javier, girándose para mirarla. Es una deuda. Mi abuela Rosa era pintora. Este edificio albergó a decenas de artistas como ella, personas que definieron la identidad cultural de esta ciudad. Cuando fue abandonado, se perdió algo más que un inmueble. Se acercó a una de las cajas y sacó un cuaderno de bocetos amarillento. Mira, dijo, entregándoselo a Lucía. Al abrirlo, Lucía descubrió docenas de dibujos, retratos de personas sonriendo en lo que parecía ser el vestíbulo del edificio, escenas de músicos tocando en alguna sala común, niños jugando en la azotea. Tu abuela tenía talento, comentó Lucía, pasando las páginas con cuidado. Era extraordinaria, asintió Javier. Y lo más valioso es que documentó la vida del edificio. Gracias a estos dibujos sabemos cómo era la decoración original, los espacios comunes, incluso los patrones del piso que se han perdido. Javier tomó el cuaderno y lo volvió a guardar con reverencia. El equipo de restauración está usando sus bocetos como referencia, explicó. Pero necesitamos asegurarnos de que todo el proceso sea legal y transparente. Ha habido demasiados proyectos de restauración en esta ciudad que terminan en desalojos o gentrificación descontrolada. Lucía asintió, comenzando a entender su papel en el proyecto. ¿Quieres que el aspecto legal respete el espíritu original del edificio?, dijo. Preservar no solo las paredes, sino también su función social. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Exactamente. Los contratos de arrendamiento, las cláusulas de uso, todo debe diseñarse para evitar que el edificio se convierta en un lujo inaccesible para los mismos creadores que lo hicieron especial. Continuaron recorriendo el apartamento hasta llegar a una pequeña terraza cubierta de polvo y hojas secas. Desde allí, la vista de la ciudad era sorprendente, una mezcla de edificios históricos y modernos que coexistían en un caos ordenado. ¿Cómo conseguiste comprarlo?, preguntó Lucía. Un edificio así, en esta ubicación. No fue fácil, respondió Javier, apoyándose en la barandilla. El anterior propietario era un fondo de inversión que planeaba demolerlo para construir un centro comercial. Llevaba años en disputas legales con la asociación de vecinos y las autoridades patrimoniales. Hizo una pausa, como decidiendo cuánto compartir. Tuve que hipotecar prácticamente todo lo que tenía y convencer a varios inversionistas de que la restauración era más rentable a largo plazo que la demolición.
¿Y lo es? Preguntó Lucía con genuina curiosidad. Javier sonrió, pero esta vez había un dejo de preocupación en su mirada. Eso es lo que intentamos demostrar. Si logramos que este proyecto sea exitoso, podría cambiar la forma en que se abordan las restauraciones en toda la ciudad. Regresaron al vestíbulo principal, donde ahora un rayo de sol atravesaba el vitral superior, proyectando fragmentos de color sobre el suelo polvoriento. ¿Entiendes ahora por qué quería que lo vieras antes de firmar?, preguntó Javier. No es solo un trabajo. Es ser parte de algo mayor. Lucía miró a su alrededor, imaginando cómo habría sido el edificio en su apogeo, lleno de vida y creatividad. Luego miró a Javier, cuya expresión revelaba una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual seguridad. Lo entiendo, respondió finalmente. Y quiero ser parte de esto. Algo cambió en la mirada de Javier, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Vamos entonces, dijo, dirigiéndose a la salida. Hay mucho trabajo por hacer. De regreso en el auto, Lucía notó que Javier parecía más relajado, casi jubiloso. Empezarás la próxima semana, dijo mientras conducía. Te presentaré al equipo legal y al de restauración. Tendrás acceso a todos los documentos y la libertad de cuestionar cualquier aspecto que te parezca problemático. ¿Libertad para cuestionarte?, preguntó Lucía con una sonrisa ligeramente provocadora. ¿Cómo aquella noche en el restaurante? Javier rió, un sonido que Lucía estaba descubriendo que le gustaba provocar. Especialmente como aquella noche, respondió. Aunque esta vez intentaré ser menos gruñón cuando me corrijas. La tarde caía sobre la ciudad cuando Javier estacionó frente al edificio de Lucía. Ella no recordaba haberle dado su dirección. Carolina me la dio cuando llamé al restaurante preguntando por ti, explicó ante su mirada interrogante. Espero que no te moleste. Para alguien que insiste en la legalidad de sus proyectos, eso bordea lo invasivo, comentó Lucía, aunque sin verdadero enfado. Tienes razón, admitió Javier. Debí preguntar primero. Supongo que estoy acostumbrado a resolver las cosas a mi manera. Pues tendrás que desacostumbrarte, dijo Lucía con firmeza. Si vamos a trabajar juntos, necesito saber que respetas mis límites. Javier la miró un momento, como evaluándola bajo una nueva luz. Es justo, concedió finalmente. Y necesario. Parte del problema con el edificio Aurora fue que nadie cuestionó las decisiones que llevaron a su abandono. Lucía sintió, satisfecha con su respuesta. Hasta el lunes, entonces, dijo, abriendo la puerta del auto. Lucía, la llamó Javier antes de que saliera. Gracias por aceptar. Significa más de lo que imaginas. Había una sinceridad en su voz que la tomó por sorpresa. Por un momento, el poderoso empresario dejó entrever al hombre que se escondía tras la fachada de seguridad y control. No me lo agradezcas todavía, respondió ella con una sonrisa. Aún no has visto lo exigente que puedo ser con los contratos. La risa de Javier la acompañó mientras subía las escaleras hacia su apartamento. Al entrar, encontró a Carolina sentada en el sofá con expresión expectante. ¿Y?, preguntó inmediatamente. ¿Cómo fue? Lucía dejó su bolso y se desplomó junto a su amiga. Es complicado, respondió finalmente. ¿Complicado en el buen sentido o en el malo? Ambos, creo. Lucía se quitó los zapatos y flexionó los dedos doloridos. El proyecto es fascinante. El edificio es increíble y hay una historia personal detrás que lo hace aún más especial. ¿Y él?, insistió Carolina. Lucía suspiró, insegura de cómo describir a Javier Herrera después de todo lo que había descubierto ese día. Es como dos personas diferentes, dijo finalmente. El ejecutivo frío y controlador que conocí en el restaurante y este otro hombre apasionado por preservar el legado de su abuela. No sé cuál es el verdadero. O tal vez ambos lo son, sugirió Carolina. Las personas no somos blanco o negro, Lu. Especialmente las complicadas. Lucía miró por la ventana, pensando en los ojos de Javier cuando hablaba del edificio, en cómo su voz cambiaba al mencionar a su abuela.
El lunes empiezo oficialmente, anunció, cambiando de tema. 4 horas diarias después de clases. ¿Y el restaurante?, preguntó Carolina. Trabajaré los fines de semana. No puedo permitirme renunciar todavía. Carolina asintió, comprendiendo la situación económica de su amiga. Sabes que estoy feliz por ti, ¿verdad? Es una oportunidad increíble. Solo, ten cuidado. ¿Con qué exactamente?, preguntó Lucía, aunque sabía perfectamente a qué se refería su amiga. Con mezclar lo profesional y lo personal, respondió Carolina. Tu jefe es guapo, rico y aparentemente tiene un lado sensible escondido bajo esa fachada de hombre de negocios. Es la receta perfecta para complicarse la vida. Lucía se levantó y se dirigió a la cocina para servirse un vaso de agua. No hay nada personal entre nosotros, afirmó con más convicción de la que sentía. Solo es trabajo. Si tú lo dices, respondió Carolina con una sonrisa escéptica. Pero cuando empieces a soñar con restaurar más que solo edificios, no digas que no te lo advertí. El fin de semana transcurrió rápidamente. Lucía trabajó sus turnos habituales en el restaurante, pero notó que su mente divagaba constantemente hacia el edificio Aurora, hacia los bocetos de Rosa Herrera, hacia la forma en que la luz del atardecer atravesaba el vitral del vestíbulo, y hacia Javier. El domingo por la noche, mientras organizaba su mochila para el día siguiente, su teléfono vibró con un mensaje. Todo listo para mañana. Pasaré por ti a las 3. No es necesario que lleves nada, tendrás tu propio espacio de trabajo. J.H. Lucía miró el mensaje durante varios segundos, debatiéndose entre la irritación por la presunción de que aceptaría que la recogiera y la anticipación por comenzar el proyecto. Finalmente respondió. Prefiero ir por mi cuenta. Estaré allí a las 3:15. Lr. La respuesta llegó casi instantáneamente. Como prefieras. Te esperaré en recepción. Simple, directo, sin cuestionar su decisión. Quizás Javier Herrera sí podía aprender a respetar límites después de todo. Esa noche, acostada en su cama, Lucía repasó mentalmente todo lo que sabía sobre restauración de edificios históricos y leyes patrimoniales, temas que apenas habían tocado en sus clases. Se sentía como una impostora, temiendo no estar a la altura del desafío. Pero luego recordó la confianza en los ojos de Javier cuando le habló de su potencial, y algo en su interior se afianzó con determinación. No se trataba solo de impresionar a un jefe atractivo. Se trataba de contribuir a un proyecto que podría cambiar la forma en que la ciudad preservaba su historia. Se trataba de honrar las historias encerradas en esas paredes, como las que la abuela de Javier había plasmado en sus dibujos. Con ese pensamiento, Lucía finalmente se durmió, soñando con vitrales de colores y escaleras de mármol que conducían hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Ría parcialmente. Nunca pudo ver el edificio restaurado, pero me hizo prometerle que algún día volvería a brillar. La luz que entró por la ventana iluminó el perfil de Javier, destacando sus facciones angulosas y la determinación en su mirada. Por eso es tan importante este proyecto para ti, concluyó Lucía, entendiendo finalmente la pasión que había visto en él durante la conferencia. Más que importante, dijo Javier, girándose para mirarla. Es una deuda. Mi abuela Rosa era pintora. Este edificio albergó a decenas de artistas como ella, personas que definieron la identidad cultural de esta ciudad. Cuando fue abandonado, se perdió algo más que un inmueble. Se acercó a una de las cajas y sacó un cuaderno de bocetos amarillento. Mira, dijo, entregándoselo a Lucía. Al abrirlo, Lucía descubrió docenas de dibujos, retratos de personas sonriendo en lo que parecía ser el vestíbulo del edificio, escenas de músicos tocando en alguna sala común, niños jugando en la azotea. Tu abuela tenía talento, comentó Lucía, pasando las páginas con cuidado. Era extraordinaria, asintió Javier. Y lo más valioso es que documentó la vida del edificio. Gracias a estos dibujos sabemos cómo era la decoración original, los espacios comunes, incluso los patrones del piso que se han perdido. Javier tomó el cuaderno y lo volvió a guardar con reverencia. El equipo de restauración está usando sus bocetos como referencia, explicó.
pero necesitamos asegurarnos de que todo el proceso sea legal y transparente. Ha habido demasiados proyectos de restauración en esta ciudad que terminan en desalojos o gentrificación descontrolada. Lucía asintió, comenzando a entender su papel en el proyecto. ¿Quieres que el aspecto legal respete el espíritu original del edificio?, dijo. Preservar no solo las paredes, sino también su función social. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Exactamente. Los contratos de arrendamiento, las cláusulas de uso, todo debe diseñarse para evitar que el edificio se convierta en un lujo inaccesible para los mismos creadores que lo hicieron especial. Continuaron recorriendo el apartamento hasta llegar a una pequeña terraza cubierta de polvo y hojas secas. Desde allí, la vista de la ciudad era sorprendente, una mezcla de edificios históricos y modernos que coexistían en un caos ordenado. ¿Cómo conseguiste comprarlo?, preguntó Lucía. Un edificio así, en esta ubicación. No fue fácil, respondió Javier, apoyándose en la barandilla. El anterior propietario era un fondo de inversión que planeaba demolerlo para construir un centro comercial. Llevaba años en disputas legales con la asociación de vecinos y las autoridades patrimoniales. Hizo una pausa, como decidiendo cuánto compartir. Tuve que hipotecar prácticamente todo lo que tenía y convencer a varios inversionistas de que la restauración era más rentable a largo plazo que la demolición. ¿Y lo es?, preguntó Lucía con genuina curiosidad. Javier sonrió, pero esta vez había un dejo de preocupación en su mirada. Eso es lo que intentamos demostrar. Si logramos que este proyecto sea exitoso, podría cambiar la forma en que se abordan las restauraciones en toda la ciudad. Regresaron al vestíbulo principal, donde ahora un rayo de sol atravesaba el vitral superior, proyectando fragmentos de color sobre el suelo polvoriento. ¿Entiendes ahora por qué quería que lo vieras antes de firmar?, preguntó Javier. No es solo un trabajo. Es ser parte de algo mayor. Lucía miró a su alrededor, imaginando cómo habría sido el edificio en su apogeo, lleno de vida y creatividad. Luego miró a Javier, cuya expresión revelaba una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual seguridad. Lo entiendo, respondió finalmente. Y quiero ser parte de esto. Algo cambió en la mirada de Javier, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Vamos entonces, dijo, dirigiéndose a la salida. Hay mucho trabajo por hacer. De regreso en el auto, Lucía notó que Javier parecía más relajado, casi jubiloso. Empezarás la próxima semana, dijo mientras conducía. Te presentaré al equipo legal y al de restauración. Tendrás acceso a todos los documentos y la libertad de cuestionar cualquier aspecto que te parezca problemático. ¿Libertad para cuestionarte?, preguntó Lucía con una sonrisa ligeramente provocadora. ¿Cómo aquella noche en el restaurante? Javier rió, un sonido que Lucía estaba descubriendo que le gustaba provocar. Especialmente como aquella noche, respondió. Aunque esta vez intentaré ser menos gruñón cuando me corrijas. La tarde caía sobre la ciudad cuando Javier estacionó frente al edificio de Lucía. Ella no recordaba haberle dado su dirección. Carolina me la dio cuando llamé al restaurante preguntando por ti, explicó ante su mirada interrogante. Espero que no te moleste. Para alguien que insiste en la legalidad de sus proyectos, eso bordea lo invasivo, comentó Lucía, aunque sin verdadero enfado. Tienes razón, admitió Javier. Debí preguntar primero. Supongo que estoy acostumbrado a resolver las cosas a mi manera. Pues tendrás que desacostumbrarte, dijo Lucía con firmeza. Si vamos a trabajar juntos, necesito saber que respetas mis límites. Javier la miró un momento, como evaluándola bajo una nueva luz. Es justo, concedió finalmente. Y necesario. Parte del problema con el edificio Aurora fue que nadie cuestionó las decisiones que llevaron a su abandono. Lucía asintió, satisfecha con su respuesta. Hasta el lunes, entonces, dijo, abriendo la puerta del auto. Lucía, la llamó Javier antes de que saliera. Gracias por aceptar. Significa más de lo que imaginas. Había una sinceridad en su voz que la tomó por sorpresa. Por un momento,
el poderoso empresario dejó entrever al hombre que se escondía tras la fachada de seguridad y control. No me lo agradezcas todavía, respondió ella con una sonrisa. Aún no has visto lo exigente que puedo ser con los contratos. La risa de Javier la acompañó mientras subía las escaleras hacia su apartamento. Al entrar, encontró a Carolina sentada en el sofá con expresión expectante. ¿Y? Preguntó inmediatamente. ¿Cómo fue? Lucía dejó su bolso y se desplomó junto a su amiga. Es complicado, respondió finalmente. ¿Complicado en el buen sentido o en el malo? Ambos, creo. Lucía se quitó los zapatos y flexionó los dedos doloridos. El proyecto es fascinante. El edificio es increíble y hay una historia personal detrás que lo hace aún más especial. ¿Y él? Insistió Carolina. Lucía suspiró, insegura de cómo describir a Javier Herrera después de todo lo que había descubierto ese día. Es como dos personas diferentes, dijo finalmente. El ejecutivo frío y controlador que conocí en el restaurante y este otro hombre apasionado por preservar el legado de su abuela. No sé cuál es el verdadero. O tal vez ambos lo son, sugirió Carolina. Las personas no somos blanco o negro, Lu. Especialmente las complicadas. Lucía miró por la ventana, pensando en los ojos de Javier cuando hablaba del edificio, en cómo su voz cambiaba al mencionar a su abuela. El lunes empiezo oficialmente, anunció, cambiando de tema. 4 horas diarias después de clases. ¿Y el restaurante? Preguntó Carolina. Trabajaré los fines de semana. No puedo permitirme renunciar todavía. A las 3:10 de la tarde del lunes, Lucía atravesaba el vestíbulo del edificio corporativo de Grupo Altamira. Vestía un traje sastre gris oscuro que había comprado en una tienda de segunda mano pero que, con algunos ajustes hechos por ella misma, parecía considerablemente más costoso. Quería proyectar profesionalismo, especialmente en su primer día. Javier la esperaba en recepción como había prometido, revisando documentos en su tablet. Al verla, guardó el dispositivo y se acercó con una sonrisa discreta. Puntual nuevamente, comentó, extendiendo su mano para un saludo formal. Vamos, el equipo está esperando. En el ascensor, Lucía notó que Javier mantenía cierta distancia, respetando el espacio personal que ella había establecido. Ese pequeño gesto de consideración la tranquilizó. El piso 18 era completamente diferente al 20 donde estaba la oficina de Javier. Aquí no había paredes de ladrillo ni estanterías con libros antiguos. Era un espacio moderno, diáfano, con estaciones de trabajo distribuidas estratégicamente y grandes pizarras de cristal cubiertas de notas, planos y fotografías del edificio Aurora. Equipo, les presento a Lucía Romero, anunció Javier mientras avanzaban por el espacio. Se unirá al departamento legal como practicante, pero quiero que todos sepan que tiene mi autorización para revisar cualquier aspecto del proyecto. Su perspectiva será valiosa. 5 personas se acercaron para presentarse: Daniel Ortiz, el arquitecto principal, Claudia Vega, especialista en conservación patrimonial, Miguel Torres, el abogado senior, Ana Fuentes, gerente de proyecto, y Raúl Méndez, especialista financiero. Lucía trabajará principalmente con Miguel, continuó Javier, pero quiero que se familiarice con todos los aspectos del proyecto. Hoy haremos un recorrido general y mañana ya se incorporará a tareas específicas. Miguel, un hombre de unos 50 años con gafas de montura gruesa y expresión seria, asintió brevemente. Empezaremos revisando los permisos municipales, dijo, evaluando a Lucía con mirada crítica. Espero que estés familiarizada con la normativa patrimonial. Estoy estudiándola, respondió Lucía con honestidad. Pero aprendo rápido. Bien, intervino Javier. Miguel es exigente pero justo. No encontrarás mejor mentor en derecho inmobiliario. Durante las siguientes 2 horas, Lucía recorrió cada estación de trabajo, familiarizándose con las diferentes facetas del proyecto. Claudia le mostró fotografías históricas del edificio que habían encontrado en archivos municipales. Daniel le explicó los desafíos estructurales de preservar la fachada original mientras actualizaban los interiores. Ana le presentó el cronograma general, que abarcaba 18 meses de trabajo.
pero fue al llegar al espacio de Raúl cuando Lucía percibió algo extraño. El especialista financiero parecía incómodo explicando el modelo de negocio, evitando detalles específicos sobre los inversionistas. Básicamente, tenemos un consorcio que aporta el 60% del capital, explicó vagamente. Grupo Altamira mantiene el control creativo y operativo. Lucía asintió, guardando esa información para analizarla después. Cuando terminó el recorrido, Javier la llevó a una pequeña oficina con vistas a la ciudad. Este será tu espacio, dijo, mostrándole un escritorio equipado con computadora, impresora y varios manuales de legislación patrimonial. Miguel te asignará tareas, pero siempre puedes venir directamente a mí si tienes preguntas o observaciones. Algo en su tono al pronunciar observaciones llamó la atención de Lucía. ¿Esperas que encuentre algo específico?, preguntó directamente. Javier la miró un momento, evaluando qué decir. Espero que veas lo que otros podrían pasar por alto, respondió finalmente. Como lo hiciste aquella noche en el restaurante. Antes de que Lucía pudiera indagar más, Miguel apareció en la puerta con una pila de carpetas. Comencemos con esto, dijo, depositando los documentos en el escritorio. Permisos de obra, certificados de protección patrimonial y restricciones zonales. Necesito un informe de inconsistencias para mañana. Miguel, intervino Javier, es su primer día. Y no hay mejor manera de aprender que sumergirse completamente, respondió el abogado con firmeza. ¿No es eso lo que siempre dices? Javier cedió con un gesto y se dirigió a la puerta. Estaré en mi oficina si me necesitan, dijo, y añadió mirando a Lucía. No te dejes intimidar. Miguel ladra pero rara vez muerde. Cuando Javier se marchó, el abogado cerró parcialmente la puerta y miró a Lucía con seriedad. Escucha, no sé por qué Herrera te trajo, pero este proyecto es más complejo de lo que parece. Lee todo con atención, especialmente lo que está en letra pequeña. Con esas enigmáticas palabras, Miguel también salió, dejando a Lucía sola con montañas de documentos legales. Durante las siguientes horas, Lucía se sumergió en permisos, normativas y certificaciones. A primera vista, todo parecía estar en orden, pero cuanto más leía, más notaba pequeñas discrepancias. La categorización patrimonial del edificio había cambiado sutilmente en documentos consecutivos, alterando las restricciones de uso. Además, algunos planos mostraban modificaciones que no aparecían en los permisos aprobados. Cerca de las 7 de la tarde, cuando la mayoría del equipo ya se había marchado, Lucía seguía tomando notas detalladas. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Cómo va ese primer día?, preguntó Javier, entrando con 2 tazas de café. Interesante, respondió ella cautelosamente, aceptando la taza. Hay inconsistencias en la documentación. ¿Qué tipo de inconsistencias? Javier se sentó frente a ella, súbitamente alerta. La clasificación patrimonial cambia entre documentos, lo que afectaría las restricciones de uso, explicó Lucía. Y hay modificaciones estructurales en los planos recientes que no están reflejadas en los permisos. Javier asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Sabes quién preparó esos documentos? Tienen el sello de aprobación de la firma Torres y Asociados, respondió Lucía. Supongo que Miguel. Supones bien, Javier tomó un sorbo de café. Continúa investigando. Quiero tu informe completo mañana, pero entrégamelo a mí primero, no a Miguel. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó Lucía, intuyendo que había tensiones ocultas en el proyecto. Javier la miró fijamente, evaluando hasta dónde confiar en ella. Solo digamos que no todas las personas involucradas en este proyecto comparten la misma visión, respondió finalmente. Tu objetividad es exactamente lo que necesitamos ahora. Cuando Javier se marchó, Lucía permaneció inmóvil un momento, procesando la conversación. Parecía que había sido contratada no solo para trabajar, sino para verificar el trabajo de otros, incluido Miguel. 3 semanas después de su primer día, Lucía ya se movía con confianza por las oficinas de Grupo Altamira.
Su pequeño espacio de trabajo se había transformado en un mapa de investigación, fotografías del edificio Aurora en diferentes épocas, documentos legales con secciones destacadas en varios colores, y notas detalladas sobre las discrepancias que había encontrado. El informe que entregó a Javier aquel segundo día había sido solo el comienzo. Desde entonces, había descubierto una compleja red de irregularidades en los permisos y contratos relacionados con el proyecto. Lo más preocupante, todas conducían, de una forma u otra, a Miguel Torres. Esa mañana de viernes, Lucía llegó temprano. Necesitaba revisar unos documentos antes de que el resto del equipo apareciera. Había descubierto que el contrato original con los inversionistas contenía cláusulas que contradecían directamente la visión de Javier para el edificio. Madrugando, La voz de Ana Fuentes, la gerente de proyecto, la sobresaltó. Quería adelantar trabajo, respondió Lucía, cerrando discretamente la carpeta que revisaba. Ana se acercó y le ofreció un café de la bandeja que traía. Es viernes. Nadie debería trabajar tan duro un viernes, dijo con una sonrisa cómplice. Especialmente cuando gana lo que tú. Lucía aceptó el café pero ignoró el comentario sobre su salario. Había notado cierta tensión desde que el equipo descubrió que, como practicante, ganaba considerablemente más que el promedio. ¿Javier ya llegó?, preguntó, intentando cambiar de tema. No vendrá hoy, respondió Ana. Está en una reunión con los inversionistas. Parece que hay desacuerdo sobre el rumbo del proyecto. Algo en el tono de Ana alertó a Lucía. La gerente parecía estar sondeándola. No he escuchado nada al respecto, dijo cautelosamente. Ana se encogió de hombros. Miguel dice que Javier está siendo irracionalmente sentimental con este proyecto. Que los inversionistas quieren resultados y él sigue insistiendo en preservar aspectos que no son económicamente viables. El objetivo siempre fue una restauración que respetara el espíritu original del edificio, defendió Lucía. Eso incluye su función social y cultural. Claro, concedió Ana con un gesto vago. Pero los edificios históricos restaurados se venden por cifras astronómicas. Sería ingenuo no aprovechar eso. Antes de que Lucía pudiera responder, Miguel apareció en la puerta de su oficina. Romero, necesito que vengas conmigo, dijo con su habitual tono autoritario. Hay unos contratos que revisar. Lucía guardó los documentos en su cajón con llave y siguió a Miguel hasta la sala de conferencias. En el camino, notó que Raúl y Claudia ya estaban allí, junto con dos hombres de traje que no había visto antes. Lucía, te presento a Roberto Salgado y Eduardo Morales, representantes del consorcio inversionista, dijo Miguel con una formalidad inusual. Caballeros, ella es Lucía Romero, nuestra practicante legal. Los hombres asintieron sin mucho interés. Parecían tensos, impacientes. Comencemos, dijo Salgado, ignorando las formalidades. El tiempo es dinero, y este proyecto ya ha consumido demasiado de ambos. Durante la siguiente hora, Lucía escuchó en silencio mientras los inversionistas exponían sus preocupaciones. El proyecto llevaba un retraso de 3 semanas, los costos estaban un 15% por encima del presupuesto. Y las exigencias de Javier respecto a materiales originales y espacios comunes no comerciales estaban afectando la rentabilidad proyectada. El acuerdo inicial contemplaba un retorno mínimo del 22%, explicó Morales, deslizando un documento hacia Miguel. Con las actuales directrices de Herrera, apenas llegaríamos al 17%. Sin mencionar que insiste en reservar el 30% de las unidades para artistas y artesanos con rentas controladas, añadió Salgado con evidente desprecio. Eso no estaba en el plan de negocio que aprobamos. Lucía contuvo el impulso de defender la visión de Javier. Algo le decía que debía observar y escuchar. Los inversionistas proponen un cambio de enfoque, continuó Miguel, dirigiéndose ahora a todo el equipo. Mantener la fachada histórica, como exige la normativa patrimonial, pero optimizar los interiores para maximizar el retorno. Eso implica eliminar algunos espacios comunes y reconfigurar las unidades para un perfil de comprador premium.
Pero eso contradice todo el concepto de restauración integral que hemos estado desarrollando, objetó Claudia, la especialista en conservación. Las prioridades cambian, respondió Salgado con frialdad. Y quien pone el capital, pone las reglas. Miguel deslizó una carpeta hacia Lucía. Necesitamos que revises estas modificaciones al plan original y nos des tu opinión legal. ¿Existe algún impedimento normativo para los cambios propuestos? Lucía abrió la carpeta y examinó rápidamente los documentos. Era un rediseño completo del proyecto, preservando solo lo mínimo exigido por la ley de patrimonio. El alma del edificio Aurora, lo que lo hacía especial, desaparecería bajo una fachada de lujo corporativo. Necesitaría tiempo para revisar esto a fondo, respondió, ganando tiempo. Las normativas patrimoniales son complejas. Tienes hasta el lunes, dijo Miguel. Los inversionistas necesitan avanzar rápido con esto. Cuando la reunión terminó, Lucía regresó a su oficina con la carpeta y una sensación de malestar creciente. Lo que proponían no solo traicionaba la visión de Javier, sino que potencialmente violaba varios acuerdos con las autoridades patrimoniales. Intentó llamar a Javier, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Entonces recordó que hoy se reuniría con los inversionistas. ¿Sabría ya sobre estos planes alternos? ¿O lo estaban manteniendo deliberadamente al margen? A mediodía, cuando la mayoría salió a comer, Lucía aprovechó para examinar más a fondo los documentos originales que había guardado. Comparándolos con las nuevas propuestas, encontró algo alarmante: algunas cláusulas habían sido sutilmente modificadas desde la firma inicial, alterando los derechos de decisión de Javier sobre el proyecto. Estaba tan absorta en su descubrimiento que no notó a Miguel observándola desde la puerta. Trabajando durante el almuerzo, comentó él, sobresaltándola. Tu dedicación es admirable, Romero. Lucía cerró instintivamente la carpeta de documentos originales. Solo quería adelantar la revisión, respondió, intentando mantener un tono neutral. Miguel entró y cerró la puerta tras él, un gesto que inmediatamente puso a Lucía en alerta. Eres inteligente, dijo, sentándose frente a ella. Demasiado para tu propio bien, quizás. Así que seré directo, el proyecto va a cambiar de dirección, con o sin la aprobación de Herrera. Pensé que él era el director del proyecto, respondió Lucía, midiendo cada palabra. Lo era cuando ponía la mayor parte del dinero, explicó Miguel con una sonrisa fría. Pero las cosas han cambiado. Los inversionistas han incrementado su participación y ahora tienen control mayoritario. ¿Cómo? El acuerdo original no permitía eso. Miguel la miró con una mezcla de admiración y condescendencia. Los acuerdos se modifican, las circunstancias cambian. Herrera necesitaba más capital y tuvo que ceder control. Lucía mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó finalmente. Queremos que sigas en el equipo, respondió Miguel. Eres buena, minuciosa. Pero necesitamos saber dónde están tus lealtades. Mis lealtades están con el proyecto y la legalidad, afirmó Lucía con firmeza. Si hay cambios legítimos en los acuerdos, los respetaré. Miguel sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Excelente. Entonces revisa esos documentos y prepara un informe que justifique legalmente los cambios propuestos. Enfócate en demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de la normativa patrimonial. Cuando Miguel salió, Lucía permaneció inmóvil, procesando la conversación. Estaba claro que intentaban apartar a Javier del proyecto que él mismo había iniciado, el proyecto que buscaba honrar la memoria de su abuela. Esperó 10 minutos y luego tomó su bolso y chaqueta. Le dijo a Ana que no se sentía bien y que trabajaría el resto del día desde casa. En realidad, necesitaba hablar con Javier urgentemente, lejos de oídos indiscretos. Una vez en la calle, intentó llamarlo nuevamente. Esta vez contestó al tercer tono. Lucía, su voz sonaba cansada. ¿Ocurre algo? Necesito verte, dijo ella sin preámbulos. Es importante. Sobre el proyecto. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Estoy en el edificio Aurora,
respondió finalmente. Ven aquí. Media hora después, Lucía llegaba al edificio. La puerta principal estaba entreabierta y el sonido de martillos y sierras indicaba que los trabajos preliminares de restauración ya habían comenzado en algunas áreas. Encontró a Javier en el apartamento que había pertenecido a su abuela. Estaba sentado en el alféizar de la ventana, contemplando la ciudad con expresión distante. A su lado, una botella de whisky medio vacía. Déjame adivinar, dijo sin voltearse cuando escuchó sus pasos. Ya te enteraste de la traición. Miguel me pidió que justificara legalmente los cambios que quieren hacer, confirmó Lucía, acercándose. Básicamente, convertir todo el interior en apartamentos de lujo. Javier asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Firmé los papeles esta mañana, dijo con voz hueca. No tuve opción. Necesitábamos el capital adicional para continuar, y ellos pusieron sus condiciones. Pero este edificio, tu abuela, Lucía se detuvo, sin saber cómo continuar. Todo era mentira, la interrumpió Javier, girándose finalmente para mirarla. No sobre mi abuela o el significado del edificio. Eso es real. Pero la parte financiera, hizo un gesto con la mano, abarcando todo el espacio. Hipotequé todo lo que tenía para iniciar este proyecto, convencido de que podría hacerlo a mi manera. Pero los costos se dispararon, aparecieron problemas estructurales que no anticipamos, y... Dejó la frase incompleta y bebió directamente de la botella. Debe haber alguna solución legal, dijo Lucía, su mente ya trabajando en posibilidades. Si revisamos los contratos originales, las cláusulas de protección patrimonial. No expliques, solo atiende, la interrumpió Javier, repitiendo las palabras que le había dicho aquella primera noche. Atiende a lo que te voy a decir ahora, no hay solución legal. Ellos ganaron. El tono derrotado de su voz impactó a Lucía más que sus palabras. Este no era el Javier seguro y decidido que conocía. No puedo creer que te rindas así, dijo, sintiendo una mezcla de decepción y enojo. Este edificio significa algo. No solo para ti o tu abuela, sino para la ciudad, para su historia cultural. Javier la miró largamente, como si la viera por primera vez. Tienes razón, dijo finalmente, colocando la botella en el suelo. Pero necesitamos más que indignación moral para enfrentar a un consorcio de inversionistas con abogados corporativos. Lucía se acercó y se sentó frente a él. Entonces usemos lo que tenemos, dijo con determinación. Encontré discrepancias en los documentos. Creo que Miguel ha estado manipulando los contratos desde el principio, preparando el terreno para este momento. Una chispa de interés se encendió en los ojos de Javier. ¿Qué tipo de discrepancias? Modificaciones sutiles en cláusulas clave. Cambios en los porcentajes de participación. Condiciones que no estaban en los borradores iniciales. Y lo más importante, creo que han violado varios requisitos de la normativa patrimonial para obtener los permisos. Javier se incorporó, su postura cambiando visiblemente. Si pudiéramos demostrar eso, podríamos presionar a los inversionistas, completó Lucía. O al menos ganar tiempo para buscar alternativas. Por primera vez desde que llegó, Javier sonrió. No era su sonrisa habitual, confiada y segura, sino algo más vulnerable, más auténtico. Sabía que había algo especial en ti desde aquella noche en el restaurante, dijo, mirándola intensamente. No solo viste mi error en el contrato. Viste más allá de lo evidente, en la fachada histórica, como exige la normativa patrimonial, pero optimizar los interiores para maximizar el retorno. Eso implica eliminar algunos espacios comunes y reconfigurar las unidades para un perfil de comprador premium. Pero eso contradice todo el concepto de restauración integral que hemos estado desarrollando, objetó Claudia, la especialista en conservación. Las prioridades cambian, respondió Salgado con frialdad. Y quien pone el capital, pone las reglas. Miguel deslizó una carpeta hacia Lucía. Necesitamos que revises estas modificaciones al plan original y nos des tu opinión legal. ¿Existe algún impedimento normativo para los cambios propuestos? Lucía abrió la carpeta y examinó rápidamente los documentos.
Era un rediseño completo del proyecto, preservando solo lo mínimo exigido por la ley de patrimonio. El alma del edificio Aurora, lo que lo hacía especial, desaparecería bajo una fachada de lujo corporativo. Necesitaría tiempo para revisar esto a fondo, respondió, ganando tiempo. Las normativas patrimoniales son complejas. Tienes hasta el lunes, dijo Miguel. Los inversionistas necesitan avanzar rápido con esto. Cuando la reunión terminó, Lucía regresó a su oficina con la carpeta y una sensación de malestar creciente. Lo que proponían no solo traicionaba la visión de Javier, sino que potencialmente violaba varios acuerdos con las autoridades patrimoniales. Intentó llamar a Javier, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Entonces recordó que hoy se reuniría con los inversionistas. ¿Sabría ya sobre estos planes alternos? ¿O lo estaban manteniendo deliberadamente al margen? A mediodía, cuando la mayoría salió a comer, Lucía aprovechó para examinar más a fondo los documentos originales que había guardado. Comparándolos con las nuevas propuestas, encontró algo alarmante: algunas cláusulas habían sido sutilmente modificadas desde la firma inicial, alterando los derechos de decisión de Javier sobre el proyecto. Estaba tan absorta en su descubrimiento que no notó a Miguel observándola desde la puerta. Trabajando durante el almuerzo, comentó él, sobresaltándola. Tu dedicación es admirable, Romero. Lucía cerró instintivamente la carpeta de documentos originales. Solo quería adelantar la revisión, respondió, intentando mantener un tono neutral. Miguel entró y cerró la puerta tras él, un gesto que inmediatamente puso a Lucía en alerta. Eres inteligente, dijo, sentándose frente a ella. Demasiado para tu propio bien, quizás. Así que seré directo: el proyecto va a cambiar de dirección, con o sin la aprobación de Herrera. Pensé que él era el director del proyecto, respondió Lucía, midiendo cada palabra. Lo era cuando ponía la mayor parte del dinero, explicó Miguel con una sonrisa fría. Pero las cosas han cambiado. Los inversionistas han incrementado su participación y ahora tienen control mayoritario. ¿Cómo? El acuerdo original no permitía eso. Miguel la miró con una mezcla de admiración y condescendencia. Los acuerdos se modifican, las circunstancias cambian. Herrera necesitaba más capital y tuvo que ceder control. Lucía mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó finalmente. Queremos que sigas en el equipo, respondió Miguel. Eres buena, minuciosa. Pero necesitamos saber dónde están tus lealtades. Mis lealtades están con el proyecto y la legalidad, afirmó Lucía con firmeza. Si hay cambios legítimos en los acuerdos, los respetaré. Miguel sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Excelente. Entonces revisa esos documentos y prepara un informe que justifique legalmente los cambios propuestos. Enfócate en demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de la normativa patrimonial. Cuando Miguel salió, Lucía permaneció inmóvil, procesando la conversación. Estaba claro que intentaban apartar a Javier del proyecto que él mismo había iniciado, el proyecto que buscaba honrar la memoria de su abuela. Esperó 10 minutos y luego tomó su bolso y chaqueta. Le dijo a Ana que no se sentía bien y que trabajaría el resto del día desde casa. En realidad, necesitaba hablar con Javier urgentemente, lejos de oídos indiscretos. Una vez en la calle, intentó llamarlo nuevamente. Esta vez contestó al tercer tono. Lucía, su voz sonaba cansada. ¿Ocurre algo? Necesito verte, dijo ella sin preámbulos. Es importante. Sobre el proyecto. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Estoy en el edificio Aurora, respondió finalmente. Ven aquí. Media hora después, Lucía llegaba al edificio. La puerta principal estaba entreabierta y el sonido de martillos y sierras indicaba que los trabajos preliminares de restauración ya habían comenzado en algunas áreas. Encontró a Javier en el apartamento que había pertenecido a su abuela. Estaba sentado en el alféizar de la ventana, contemplando la ciudad con expresión distante. A su lado, una botella de whisky medio vacía.
Déjame adivinar, dijo sin voltearse cuando escuchó sus pasos. Ya te enteraste de la traición. Miguel me pidió que justificara legalmente los cambios que quieren hacer, confirmó Lucía, acercándose. Básicamente, convertir todo el interior en apartamentos de lujo. 3 días después, la sala de juntas del Grupo Altamira vibraba con una tensión casi palpable. A un lado de la larga mesa de caoba, Javier y Lucía, al otro, Miguel Torres y los inversionistas. Entre ellos, una carpeta con documentos que cambiarían el curso del proyecto. Antes de comenzar oficialmente, dijo Javier con una calma que Lucía sabía era solo aparente, Lucía tiene algunos hallazgos que compartir sobre la documentación legal del proyecto. Los últimos 3 días habían sido frenéticos. Habían trabajado casi sin descanso, reconstruyendo la cronología de los contratos, comparando versiones y descubriendo cómo Miguel había manipulado sutilmente las cláusulas más importantes. Lucía se levantó, sorprendentemente serena a pesar de la presión. Su transformación de mesera tímida a abogada confiada había sido gradual pero innegable. Durante mi revisión, comenzó, abriendo su carpeta meticulosamente organizada, encontré discrepancias significativas entre los contratos originales y las versiones actuales. En particular, 3 modificaciones que violan directamente la ley de patrimonio cultural. Miguel se enderezó en su asiento, su rostro endureciéndose. ¿Qué estás insinuando exactamente, Romero? No insinúo, señor Torres. Presento hechos, respondió Lucía, deslizando copias de los documentos hacia los presentes. El primer contrato, firmado hace 6 meses, especificaba claramente que el 40% de los espacios restaurados mantendrían su función cultural original. En la versión actual, esa cláusula se redujo al 10%, por debajo del mínimo legal para edificios con categoría patrimonial A+. Roberto Salgado, el inversionista principal, frunció el ceño y miró a Miguel. ¿Es esto cierto? Son tecnicismos menores, respondió Miguel con desdén. Ajustes estándar durante el desarrollo de un proyecto. El segundo punto, continuó Lucía sin inmutarse, es aún más grave. La solicitud de permisos presentada a la Comisión de Patrimonio contiene declaraciones falsas sobre el estado estructural de áreas que son perfectamente recuperables, buscando justificar su demolición completa. Eduardo Morales, el otro inversionista, comenzó a revisar los documentos con expresión preocupada. Y finalmente, dijo Lucía, revelando su hallazgo más importante, los contratos de inversión fueron alterados después de la firma inicial. Específicamente, la cláusula 27b, que garantizaba el control creativo del señor Herrera, fue modificada sustancialmente. Tengo aquí las versiones originales con los sellos notariales intactos. La sala quedó en silencio. Miguel palideció visiblemente. Esto es absurdo, intentó defenderse. Son errores administrativos, nada más. ¿Errores que casualmente favorecen a una sola parte? Intervino Javier por primera vez. ¿Errores que contradicen sistemáticamente la visión original del proyecto? Salgado, el inversionista más experimentado, estudió los documentos detenidamente antes de hablar. Señor Torres, ¿está al tanto de que si esto es cierto, podríamos enfrentar sanciones legales? La falsificación de documentos patrimoniales es un delito federal. Miguel comenzó a sudar. Su plan para tomar el control del proyecto se desmoronaba frente a sus ojos. Los inversionistas no estaban al tanto de estas irregularidades, añadió Javier, suavizando ligeramente su tono. Pero ahora que lo están, tenemos una decisión importante que tomar. ¿Qué propones?, preguntó Morales, mirando con desconfianza a Miguel. Javier intercambió una mirada con Lucía antes de continuar. Era la señal que habían acordado. Tengo una propuesta alternativa, dijo ella, sacando otra carpeta. Un plan de financiamiento mixto que cumple con todas las normativas patrimoniales y aún así ofrece un retorno atractivo para los inversionistas. Lo que siguió fue una exposición brillante. Lucía detalló cómo, combinando incentivos fiscales para restauración patrimonial, subsidios culturales y un modelo de negocio que equilibraba espacios comerciales premium con áreas culturales autofinanciables,
El proyecto podía alcanzar un retorno del 20% sin sacrificar su esencia. Los espacios culturales no tienen que ser un lastre económico, explicó con pasión. Si se gestionan correctamente, pueden generar ingresos estables y, lo más importante, aumentar el valor de las unidades residenciales. Estudios recientes demuestran que los edificios con valor cultural integrado se aprecian un 15% más rápido que propiedades similares sin ese componente. A medida que Lucía hablaba, Javier observaba las expresiones de los inversionistas cambiar del escepticismo al interés. Ella había logrado hablarles en su idioma, números, proyecciones, retornos. Además, añadió, el plan original del señor Herrera nos permitiría solicitar la designación de sitio de interés cultural especial, lo que reduciría los impuestos de propiedad en un 40% durante los primeros 10 años. Cuando terminó su presentación, la atmósfera en la sala había cambiado completamente. Miguel permanecía en silencio, consciente de que su posición estaba comprometida. Los inversionistas conversaban entre ellos en voz baja, claramente intrigados por la propuesta. Necesitamos revisar estos números con nuestro equipo, dijo finalmente Salgado. Pero si se confirman, podría ser una solución viable para todos. Con una condición, añadió Javier. Miguel Torres ya no formará parte del proyecto. Hubo un momento tenso, pero finalmente Salgado asintió. Dados los problemas con la documentación, estamos de acuerdo. Asignaremos a otro representante legal. 2 horas después, cuando los inversionistas se habían marchado y Miguel había sido escoltado fuera del edificio por seguridad, Javier y Lucía permanecían en la sala de juntas, asimilando lo ocurrido. Lo logramos, murmuró Javier, aún sorprendido por el giro de los acontecimientos. Lo lograste tú, corrigió Lucía. Fue tu visión desde el principio. Javier la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. No habría sido posible sin ti, dijo, acercándose. Viste más allá de los contratos, entendiste lo que este edificio significaba realmente. Lucía sonrió, recordando su primer encuentro. No expliques, solo atiende. Eso me dijiste aquella noche. Creo que ambos hemos aprendido a hacer ambas cosas. 6 meses después, el edificio Aurora comenzaba a recobrar su antiguo esplendor. La fachada Art Deco había sido meticulosamente restaurada y el vitral del vestíbulo principal brillaba nuevamente con todos sus colores originales. En el apartamento que una vez perteneció a Rosa Herrera, ahora funcionaba una galería comunitaria donde artistas emergentes podían exponer sus obras. Lucía recorría los pasillos, supervisando los últimos detalles antes de la inauguración oficial. Como directora legal del proyecto, ya no una simple practicante, había supervisado cada contrato, cada permiso, asegurándose de que la visión original se mantuviera intacta. Al llegar a la azotea, encontró a Javier contemplando la ciudad, igual que aquel día en su oficina cuando todo comenzó. El arquitecto dice que los estudios para artistas estarán listos en 2 semanas, dijo, acercándose a él. Y ya tenemos solicitudes para todas las unidades de renta controlada. Javier sonrió, tomando su mano con naturalidad, un gesto que se había vuelto habitual entre ellos en los últimos meses. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él. Lucía asintió. Hacía exactamente 1 año que ella había corregido su firma en aquel contrato en el restaurante. El aniversario de nuestro primer encuentro, respondió. Aunque no fue el más amistoso. Fue perfecto, contradijo Javier. Me mostraste algo importante desde el primer momento, que necesitaba a alguien que no tuviera miedo de corregirme, de desafiarme. Del bolsillo de su chaqueta, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. No es un anillo, aclaró rápidamente al ver la sorpresa en los ojos de Lucía. Es demasiado pronto para eso, aunque no descarto la idea para el futuro. Al abrirla, Lucía descubrió una llave antigua, similar a la que Javier había usado para abrir el apartamento de su abuela aquel primer día. Es la llave original del apartamento 3B, explicó. Completamente restaurado, con vistas al parque y espacio suficiente para que puedas estudiar para tus exámenes finales. Lucía lo miró confundida. ¿Me estás ofreciendo un apartamento? Te estoy ofreciendo un hogar, corrigió Javier.
El primer contrato de arrendamiento controlado del edificio. Legalmente impecable, revisado por la mejor abogada que conozco. Pero yo no soy artista, protestó débilmente, aunque sus ojos ya brillaban con emoción. Eres la persona que salvó el alma de este edificio, respondió él. Rosa lo habría aprobado. Lucía tomó la llave, sintiendo su peso histórico, su significado. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó. ¿No es un conflicto de interés que la directora legal viva en el edificio? ¿Que esté involucrada con el director del proyecto? Javier se inclinó para besarla suavemente. Algunos conflictos valen la pena, murmuró contra sus labios. Al atardecer, cuando los últimos rayos del sol se filtraban por los vitrales restaurados, proyectando arcoíris sobre los suelos de mármol pulido, Lucía recorría su nuevo hogar. Las paredes recién pintadas, los pisos de madera original cuidadosamente recuperados, las ventanas que enmarcaban perfectamente el horizonte de la ciudad. En una repisa junto a la ventana principal, Javier había colocado el cuaderno de bocetos de su abuela. Estaba abierto en una página que Lucía no había visto antes, un dibujo del vestíbulo con dos figuras, un hombre y una mujer, mirándose como si acabaran de encontrarse por primera vez. Era clarividente, comentó Javier, abrazándola por detrás. Dibujó esto 30 años antes de que nos conociéramos. Lucía sonrió, recostándose en su pecho. O tal vez algunas historias están destinadas a repetirse, respondió. Algunas veces con finales diferentes. Afuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces y el edificio Aurora brillaba nuevamente, restaurado no solo en su estructura física sino en su propósito original, ser un hogar para los sueños. Un refugio para las historias que merecían ser preservadas. Como la de ellos, que había comenzado con un error en una firma y una frase que lo cambió todo, no expliques, solo atiende.